Bueno, entonces lo que nos corresponde a trabajar en el día de hoy es límites, continuar con lo que la semana anterior les propuse pues de introducción al cálculo, que era algunos aspectos de límites, donde mostraban pues unos videos de cómo encontrar un límite si le dan la gráfica o si le dan pues el proceso pues así. Además, pues también trabajamos respecto a una lectura que es de la historia de esto del cálculo, pues de cómo, cuáles fueron los autores, los científicos que aportaron de gran manera para que esto de lo que es límites y otras temáticas del cálculo pudieran pues trascender como tal. Bueno, entonces inicialmente les voy a mostrar una aplicación de gran relevancia para la economía respecto a los límites. Entonces, acá esto que les estoy proyectando es una función que cada vez que toma valores más grandes se va acercando siempre a 2,71. Entonces, la función que me dan es 1 más 1 sobre n. N va a ser cualquier valor, la variable en ese caso podría ser x. Y eso elevado al exponente n. Ya enseguida, después de que analicemos acá, lo escribiré en el tablero. Entonces, esta es una fórmula que tiene una aplicación en la economía, en lo del interés compuesto. Entonces, entre más un valor más grande se tome, se va a ir aproximando siempre a 2,71, pues si eso yo solo lo coloqué con 2 decimales, pero es con más decimales, y ese 2,71 es el número E de Euler. Entonces, cuando apenas vale 1 la n, cuando n vale 1, reemplazo n por 1 y al hacer esta operación me da 2. Porque hacer la división 1 dividido 1 da 1, 1 más 1, 2 y 2 a la 1 da 2. Si lo voy haciendo con valores más grandes, va subiendo un poquito más de 2, va subiendo. Y mire que cuando ya estoy con valores más o menos grandecitos de 100, ya se va aproximando mucho al límite que es 2,7. Y no importa qué valor tome, donde el valor que le coloque a n, después le coloco 1000, 100.000, 10.000, 1.000.000, pues acá lo coloqué solo con potencias de 10, pero puede ser pues cualquier número. Podría uno colocar ahí 3.553.000. Entre más grande sea ese número de n, no importa qué tan grande sea, siempre nos va a dar 2,71 y otros decimales. Entonces acá es donde, sin importar qué tan grande sea el valor, acá en la gráfica podemos ver que se está estabilizando, o sea que hay un límite, no puede sobrepasar ese valor. Entonces acá inicialmente cuando valía 1, vemos que da 2. Ya va, cuando era 10, me da 2,59. Mire que acá si lo subo, da casi cerquita de 2,6. 2,59. Y ya con valores muy grandes se empieza a estabilizar. Pero acá solo estoy colocando 2 decimales. Si colocara más decimales, ahí sí empezaban a variar esos decimales. No va a dar siempre lo mismo. O sea, se va estabilizando con los primeros decimales, pero los otros sí pueden variar como tal. Pero lo que quiere decir, o sea, que serían números demasiado pequeños uno respecto al otro. Las diferencias son casi despreciables, entonces por lo tanto es que allí se estabiliza y hay un límite como tal. Bueno, eso era pues lo que le quería mostrar. Entonces, lo que dice eso es que un límite, siempre que vamos a trabajar con límites, colocamos estas 3 primeras letras del lim que indican límite. Acá vamos a colocar la variable. En este caso lo que les proyecté sería n, pero casi siempre pues se trabaja con x, y. N
cuando tiende, esta flechita significa tiende, o sea, cuando se aproxima mucho un valor. ¿Y ahí a qué valor se está aproximando? Al infinito. Pues, ¿por qué? Porque estoy tomando valores muy grandes. Tomé valores de 1.000.000, podría tomar de 100 millones, de 1.000.000.000, y siempre me va a dar el valor de 2,71. Entonces, la fórmula era 1 más 1 sobre n elevado a la n. Entonces, eso, sin importar qué valores tan grandes tome, entre un valor más grande tome, esto va a ser igual a 2,71, pues, pero con más decimales. Y este número es el famoso número de Euler, que es un número irracional, también famoso como lo es pi, pues 3,14, o como phi, que es el número de oro, que es 1,61. Esos tres números son muy importantes y tienen muchas aplicaciones como tal en la cotidianidad, en el contexto. Entonces, en este caso, les quería mostrar esto, cómo a partir de esa aplicación se llega pues a un límite que no puede sobrepasar este valor, o sea, nunca va a poder ser 2,8, 2,9, nunca va a pasar 2,71. Listo, entonces pasemos ahora a la parte de un video que les había propuesto entre los videos que les había propuesto la semana anterior, había uno donde proponían un ejercicio como este, donde le decían límite cuando x tiende a 2 de 2x2 menos 4x sobre x menos 2. Listo, entonces cuando tenemos esto, ¿qué es un límite? Un límite, y lo que hay entre paréntesis, o no necesariamente tiene que estar en paréntesis, puede dejarse así como tal. Hay en algunas simbologías que se expresa eso dentro de paréntesis y hay otras que no. Esto que hay acá acompañado después del límite es una función. Entonces lo que necesitamos saber es cuál es el límite de esa función en este punto 2. Entonces, ¿qué es un límite? Empezar a reemplazar ese valor allí. Sería reemplazar donde está x por el número 2. Entonces, como lo veían en ese ejemplo, si nosotros reemplazábamos por 2, eso se iba a volver una indeterminación. Siempre que aparezca x, pongo el número que me den aquí, que pues en este caso es 2. 2 al cuadrado da 4. 4 por 2, 8. Y 4 por menos 4 por 2 da menos 8. Y acá 2 menos 2, entonces tanto arriba como abajo me dio 0. Y eso es una indeterminación, pues eso es 0 sobre 0, no da 0. Porque recuerde que en matemáticas, en el denominador no puede dar 0. Aunque más adelante en límites veremos que en algunos casos se podrá utilizar en el denominador 0 para encontrar un resultado, pero no es que se acepte matemáticamente que el denominador sea 0. Entonces, ¿cómo obtenían ese límite si esto no se puede hallar? Por ejemplo, usted en la calculadora pone 0 dividido 0 y le da error. Le da error matemático porque no está definido. Entonces, lo que se hacía era una tabla de valores de x y luego respecto a la función. ¿Y qué era lo que hacían como tal? Se colocaban valores muy cerquitas, pues coloco en la mitad el valor que necesito encontrar. Y a la izquierda y derecha coloco valores muy próximos. Por ejemplo, a 2 podría colocar 1,99. Acá podría colocar 2,01. Valores muy cerquitas de 2. Acá, por ejemplo, 1,9 y acá 2,1. ¿Y qué era lo que hacía? Reemplazaba
cada uno de estos valores donde estaba X y ahí sí me daban resultado. Si reemplazo en 2 como lo hice acá, no me da, pues no da. Pero entonces en este caso, ¿qué era lo que ocurría? 1,99. Entonces, en este caso, cuando yo empezaba a reemplazar, empezaban a dar valores muy próximos. Entonces, daba acá, por ejemplo, 3,98, por acá empezaba a dar 3,9, acá empezaba a dar 4,02, acá 4,1. Pues si empezábamos a reemplazar, nos daban valores. Y en el número que necesito encontrar, en el que me dicen, lo podía inducir pues por estos valores a la derecha y a la izquierda. O sea, si lo reemplazo da una indeterminación, pero mirando estos valores muy próximos a la izquierda y muy próximos a la derecha, esto está muy cerquita de 4. Si lo aproximamos podría ser 4. Y si lo aproximamos también prácticamente sería 4. O sea que podríamos decir que el límite de esto sería 4. Esa era una manera. Pero entonces, ¿cómo saco estos valores que puse acá? Reemplazando acá donde está X, como dice acá, pues acá fue con 2, por ejemplo, 1,9 y hacer las operaciones en la calculadora, pues en ese caso que son decimal. Acá sería 1,99, lo reemplazo y me va a dar un valor muy cerquita de 4, va a ser 3,9 y algo más. Entonces así se podría hallar un límite por el momento. Pues más adelante vamos a tener otra manera de solucionar estos límites cuando me dé 0 sobre 0. Pero por el momento, si me da 0 sobre 0, tendría que hacer este procedimiento. Valores por la derecha y valores por la izquierda en una tablita reemplazando. Entonces eso es lo que se llama de que para que exista un límite, como lo mostraban gráficamente, si yo tengo una gráfica de esta manera, si me decían, por ejemplo, en 3, ¿cuál es el límite en 3? Y este es el X y Y. Y esta es la curva que me dan. Entonces, debe de dar el límite. El límite en este caso, ¿cuál sería? El valor que toma en Y, que sería 2. 3 en la curva toca el número 2. Sería el límite. Pero ¿por qué estoy seguro que da 2? Porque mire que por valores a la derecha muy cerquitica y a la izquierda están muy próximos a 2. O sea que el límite sí existe. ¿Cuándo no existiría? Cuando me dan una gráfica como tal y tengo, por ejemplo, esto y me dan estos valores. Por ejemplo, tengo esta parábola y esta línea recta. Y me dicen acá, por ejemplo, el -1. Acá, gráficamente, yo puedo decir que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque valores muy cerquita de -1 a la izquierda, pues a la izquierda de -1 sería con la línea recta. Entonces, tocaría, por ejemplo, acá en 1, muy cerquita de 1. Pero valores a la derecha de -1 daría por acá en 4, muy cerquita de 4. Entonces, si los valores no, pues si por ejemplo la gráfica es continua, va a existir el límite muy seguramente, pero si la gráfica, por ejemplo, está sectorizada en varias curvas, en varios trazos, no va a existir el límite porque por derecha y por izquierda, por la derecha me va a dar 1, valores muy cerquita a 1, y por la derecha me va a dar valores muy cerquita a 4. Entonces, cuando por la derecha y por la izquierda me dan valores diferentes, el límite no existe. Entonces, esa es una manera de analizar gráficamente
si existe o no existe un límite determinado. Bueno, entonces, como tal, aquí vamos a hacer algunos ejemplos como tal. Si me dan un límite si me dan, por ejemplo, eso, me dan límite de esta función, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Siempre, pues apenas estamos empezando pues esta temática, y como tal, siempre el número que le den a usted acá, o sea, x cuando se acerque mucho a 2, es reemplazar la variable x por ese número que le estén dando. Entonces, en ese caso, si yo reemplazo, ya no escribiría el símbolo de límite. Entonces, 5, donde aparece la x, pongo el 2 y es hacer las operaciones indicadas allí. Entonces, primero tengo que hacer la potenciación. No puedo multiplicar 5 por 2 porque me queda mal. Lo primero es la potenciación. 2 a la 4 me queda 16. Acá 2 a la 2 me da 4. Y acá ya sí puedo hacer la multiplicación. 5 por 16 me da 5 por 6, 30. 5 por 1, 5 y 3 que llevaba 8. 3 por 4, 12 negativo, más 5. Entonces, a 80 le quito 12, me da 68. Y 68 más 5 da 73. O sea que la respuesta de esto, de este límite, sería 73. Entonces, estos iniciales simplemente será el número que me den reemplazarlo y me tendrá que dar un número. Si me llega a dar esto, pues ahí es donde entra algo que se llama indeterminación. Entonces, no, eso no sería una respuesta válida. Entonces, ahí es donde entraremos luego a mirar cómo solucionaríamos esto. Pero por el día de hoy nos vamos a basar en los de este tipo. Si tengo una función como estas, un límite que le tengo que encontrar, miren, entonces simplemente le dijeron límite cuando x tiende a menos 2 de esta función racional, que es un fraccionario. Entonces aquí x lo reemplazo por menos 2. Entonces reemplazo menos 2 menos 3. Donde va la x, reemplazo por este valor. 2, apareció la x, entonces reemplazo por 2. Y empiezo a hacer las operaciones indicadas. Menos 2 menos 5, menos 2 menos 3 da menos 5. Acá primero la potenciación. Un número negativo elevado a un exponente par, eso se vuelve positivo. Entonces, porque sería multiplicar 4 veces el menos 2. Y al multiplicar 4 veces el menos 2, daría 16. Coloco el 16 dentro del paréntesis. Y luego, ya si hago esta multiplicación, 16 por 2, 32. Y a 32 le quito 6, queda 26. O sea que la respuesta sería 5/26. Este límite me da 5/26. Entonces, por el momento, Viejo, eso se divide. se podría dejar así indicado, dependiendo cómo se lo pidan, pues si según el enunciado, si le dicen expresarlo en decimales o si no le dan la salvedad, pues no le dicen alguna indicación, se puede dejar así. Si le dicen expresarlo en decimales, entonces sí se hace esa división a ver cuánto da, qué decimal da eso. Pero si no, se podría dejar así. Bueno, entonces ya hemos visto cómo encontrar límites reemplazando su valor y anteriormente vimos cómo saber si existe un límite a partir de una gráfica.
Y vamos a hacer este último ejemplo acá con este resultado que sea una raíz. Entonces acá tengo que reemplazar donde está x por este número fraccionario. Entonces yo reemplazo donde está x por 4/3. Tengo que hacer la operación. Ojo acá, no puede decir alguien que acá porque está exponente 2 y acá hay un 2 se cancela y esto sale de la raíz. Eso se podría hacer si no estuviera este signo menos y después este 2. Si eso estuviera solo, sí se cumpliría esa propiedad. Pero esa propiedad donde se cancela el exponente y el índice solo se cumple cuando es dentro de una raíz, si hay divisiones y multiplicaciones, pero si llega a haber un signo más o un signo menos, eso no se podría realizar. Entonces lo que toca hacer es hacer la operación ahí dentro de la raíz. 4 a la 2 es 4 por 4, queda 16. 3 a la 2 es 3 por 3, queda 9. Y debajo del 2 hay un 1, entonces tengo que hacer la operación entre esos dos fraccionarios. 16 por 1 da 16. 9 por menos 2 da menos 18. Y 9 por 1 da 9. Al hacer la operación de los números de arriba, como este es positivo el 16 y el 18 negativo, se coloca el signo del mayor y se hace una resta. 18 menos 16 da menos 2. Y abajo quedó un 9. Pero sin importar después de hacer esta división, este número es negativo. Y como está dentro de una raíz cuadrada, ya hemos visto que una raíz cuadrada tiene que ser números iguales o mayores a 0. Una raíz cuadrada, pues, o los que tienen acá el número par, índice par, no permiten números negativos, solo positivos o el 0. O sea, antes me dio este resultado y si yo escribo esto en la calculadora me va a dar error. Entonces, siempre que me dé un error matemático, entonces, ¿qué se dice? Que el límite no existe. Se simboliza pues así con una E al revés. Pues o simplemente usted escribe, no existe el límite. Si hubiera dado, por ejemplo, acá un valor positivo, ahí sí esa era la respuesta, pero como me dio negativo, dentro de una raíz tenemos que tener en cuenta esas salvedades, lo mismo que en el inicial, de que en el denominador no puede dar cero. Listo. Y ya finalmente, entonces, ya hemos visto cómo reemplazando se puede encontrar un límite o no. En este último caso no lo pudimos encontrar y es cuando no se puede encontrar simplemente decimos que no existe. Pero también se puede dar funciones como esta. Se le puede dar a usted una función sectorizada. ¿Esto a qué nos va a llevar estas funciones así sectorizadas? Nos va a llevar a una gráfica separada, pues como las que puse acá, de que pronto una era una parábola, otra era una línea recta. Pues después, en caso de que la grafiquemos, vamos a llegar a eso. Entonces, mire, acá nos dan dos funciones. Una cuadrática, porque tiene exponente 2. Y me dice que esa función solo la voy a tomar cuando x sea igual a 1 o menor a 1. Y voy a tomar esta función x, si algo está elevado al exponente 1, es una línea recta, solo para los valores mayores a 1. Entonces, si yo voy a bosquejar esa gráfica más o menos todavía pues sin hacer un análisis pues de que queden precisos los valores, ¿cómo podría quedar eso? Ubico el valor de 1 por acá en el eje X. ¿Y qué sería lo que haría? Para los mayores que 1,
Entonces es una línea recta. Es una línea recta que iría subiendo porque acá es un valor positivo. Y acá x cuadrado más 1 para los valores menores que 1 sería una parábola. Entonces sería, por ejemplo, de esta manera. Una parábola, pero entonces habría que mirar si cumple que exactamente ahí y se unan. Habría que verificar eso. ¿Cómo lo verificamos? Entonces, lo que les decía, tomando valores muy cerquita a la derecha y muy cerquita a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cojo cada una de estas. Entonces voy a tomar límite cuando x tiende a 1, y esto, como es el valor de menor, indica que es por la izquierda. Entonces, cuando es por la izquierda, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esta forma. Y cuando es por la derecha, o sea, los mayores que 1, va a ser con esta otra. Ese más significa que es a la derecha de ese número. Este menos que es a la izquierda de este número. Entonces, si yo reemplazo por un valor que esté a la izquierda de 1, entonces, si reemplazo, pero tiene que ser un valor muy cerquita. Entonces, acá nos apoyamos de la calculadora. Entonces, ese valor muy cerquita, supongamos que es 0,9. Entonces, voy a reemplazar donde está x por 0,9. Y acá entonces hago esa operación como tal. Entonces queda 0,9 elevado al cuadrado me da 0,81. Y al sumar eso con 1 me da 1,81. Ahora hagámoslo con un valor a la derecha de 1. Entonces supongamos que 1,1. Si reemplazamos por 1,1, pues acá como solo es x, solo sería colocar donde está x 1,1. Y miren que los resultados a la derecha y a la izquierda me dieron, acá hay varios decimales considerables. 1,8 y 1,1 están muy separados. Para que fuera algo despreciable es que más o menos acá, por ejemplo, me hubiera dado 1,7, pues acá, por ejemplo, me hubiera dado 1,2, pues si estaba cerquitico 1,1, 1,2, podría decirse que existiría, pero como son valores que están tan separados, entonces, en ese caso, podemos decir, por hacer el análisis a la izquierda y a la derecha me dieron valores diferentes, que el límite, simplemente decimos, límite no existe. Porque deben de dar valores muy cerquitas para que en realidad ese límite exista. Ya hicimos uno donde no exista, entonces hagamos uno donde esto sí exista. Listo, entonces, ¿qué me está diciendo eso? Esta función me la están dando sectorizada. Para los valores menores que 2, voy a utilizar esto. Y para los valores iguales o mayores a 2, voy a utilizar esta otra. Entonces, siempre que me den así una función, esto se llaman funciones a trozos o sectorizadas. Entonces, lo que toca hacer es escribir dos límites.
uno que va a ser por la derecha y uno que va a ser por la izquierda. ¿Cuál es el que es a la izquierda? El que tenga el símbolo de menor. Se tiene el símbolo de menor, entonces el número 2 a la izquierda con un signo menos. ¿Y cuál va a ser a la derecha? El que tenga el símbolo de mayor, 2 a la derecha. Entonces, por la izquierda es con 3 menos x y por la derecha va a ser con este x sobre 2 más 1. Entonces, al tomar valores muy cerquitas, acá vamos a tomar, en el anterior lo tomamos solo con un decimal, acá tomémoslo con 2 decimales. Un valor muy cerquita por la izquierda de 2 sería 1,99. Pues que esto si lo aproximamos es casi 2, está muy cerquita de 2, pero no da exactamente 2 por acá. Si reemplazamos acá daría 3 menos 1,99. Y esto, al hacer esta resta, me daría 1,0 algo me daría. Me daría 1,01. Y en este siguiente, ¿qué es lo que haría en este? Entonces un valor a la derecha muy cerquita de 2 sería, por ejemplo, 2,01. Si yo reemplazo acá por 2,01 donde está x y hago esa división, verifico a ver cuánto me da. Pero acá, me disculpan que acá era 4. Entonces acá no era 3, sino 4. Y al hacer esta resta, entonces, como era un número más, 2,1. 2,01 dio. Y en al hacer esta división, 2,01 dividido 2, me da 1,005. Y al sumarlo con 1, eso me da 2,005. Miren los valores que encontré por cada lado, con dos funciones diferentes y dieron muy cerquita. 2,0, 2,0. Pues ya empieza a variar después de varios decimales. Pero como me dieron muy cerquita y valores muy aproximados, entonces sí digo que el límite existe. Eso es para analizar cuando se lo dan en este caso, si en realidad el límite sí existe o no. Entonces habría que hacerlo por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Bueno, entonces vimos 3 cosas, trabajamos hoy. Cómo encontrar un límite a partir de la tablita para mirar valores muy aproximados por la derecha y por la izquierda. Eso fue uno. Lo segundo fue límites donde solo reemplazando el número que me dan en X y me da un número determinado. Y este tercero, que es que me dan dos funciones y tengo que analizar si existe o no el límite con cada una de las funciones. Entonces, el taller que ustedes van a realizar va a consistir en eso que trabajamos. Entonces, este primer ejercicio será en la tablita. Llenar los valores de la tabla y decir, por ejemplo, porque si reemplazamos en 2 exactamente, eso nos va a dar 0 sobre 0, no va a existir. Pero si tomamos valores muy cerquita de 2 a la derecha y a la izquierda, nos va a dar. Entonces, reemplazar esos valores y decir si aproximaría a qué número es el límite. Este punto 2, entonces, ¿en qué consiste? El valor que le den, reemplazarlo. Y le da un valor determinado. Y el punto 3 sería hacer como este caso que hicimos acá, por la derecha y por la izquierda. Listo, entonces eso sería el trabajo que tendrían para realizar
y inicialmente lo había planteado hasta hoy hasta las 6, pero se lo voy a dejar para que lo puedan realizar hasta mañana a las 6 de la tarde. Leo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en este de las ecuaciones separadas, por qué no se reemplaza con 2? Pues por el 2 de ahí. ¿No sería más fácil? Porque, bueno, acá en este sí se podría reemplazar por 2, sí, en este, porque le dice igual. Si le dice igual es que lo está incluyendo. Pero en este, como no está el igual, no lo está incluyendo. Entonces no se podría reemplazar exactamente por 2, sino con un número muy cerquita de 2. Entonces, acá sí lo podría reemplazar directamente por 2, porque tiene el igual. Pero en este no se podría. ¿Listo? Pues ya, Bueno, entonces ya les voy a montar el taller y esta clase grabada a Classroom y tendrán para hacer este taller hasta mañana a las 6 de la tarde. Entonces nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alejo. Gracias, Alejo. Muchas gracias. Chao. Chao.